Que el Señor les continúe bendiciendo rica y abundantemente. Espero que todos se encuentren muy bien. Espero que puedan recibir fortaleza de parte de Dios, porque la necesitamos. Que puedas seguir levantándote cada día, cada momento. Que tú puedas seguir hacia adelante creyéndole al Señor. Que tú puedas continuar conmoviendo al invisible. Iglesia, te bendigo en Cristo Jesús. Y vamos a compartir la porción de la palabra que está en el libro de Hechos. Y quiero compartir con ustedes en el capítulo 18, versículo 24. Y te animo para que abras la Biblia. Te animo para que estés ahí con tu familia leyendo la palabra, que puedas estar unidos con nosotros en el Espíritu. Amén. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Apolos predica en Éfeso. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Amén. Que el Señor nos siga hablando a través de su palabra, que el Señor siga edificando nuestras vidas, que el Señor siga dándole crecimiento y fortaleza a su cuerpo a través de esta poderosa palabra que el Señor nos ha regalado. Amén. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gloria al Señor. ¿Cuánto le pueden dar gloria a Dios ahí en su casa? ¿Cuánto le pueden dar gloria a Dios en su corazón? Con toda tu alma y con todo tu entendimiento. Vemos nosotros en esta porción de la palabra una corta historia de un hombre llamado Apolos, un judío que había nacido en Alejandría, que había nacido en Egipto, pero tenía esa descendencia del pueblo de Israel por sus antepasados, por sus padres. Este hombre Apolos había sido ilustrado, un hombre ilustre, un hombre con conocimiento, ¿cierto? Un hombre que dominaba las Escrituras, un hombre que tenía un conocimiento muy profundo de las Escrituras, hablando en el contexto en su tiempo del Antiguo Testamento. Había recibido enseñanza acerca del Señor, y él enseñaba con fervor lo que había recibido. Él hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes al Mesías, referentes a lo que hablaba el Antiguo Testamento acerca del Salvador. Solo conocía el bautismo de Juan, ¿cierto? Dice ahí en la palabra, hablaba del Mesías, aunque yo puedo ver en esta porción que en ese momento no le conocía. Era un hombre que tenía un vasto conocimiento de las Escrituras, pero en ese momento él estaba viviendo un proceso. Apolos nada más había sido enseñado y conocía en ese momento el bautismo de Juan. Conocía las Escrituras del Antiguo Testamento que llevan a hablar del Señor. El mismo Jesucristo habla
de que escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parecen que tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí, porque la palabra es la que nos lleva a conocer al Salvador. Y este hombre, Apolo, debido al estudio de la palabra, que se dedicó con fervor, conoció en la luz de la palabra que hay una esperanza en la palabra, en el mandamiento, de que viene el Mesías, y él conoció el bautismo de Juan el Bautista, ese bautismo que decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ese arrepentimiento él llegó a tenerlo en su corazón y se sumergió en ese arrepentimiento, en ese deseo de cambio. Entonces podemos ver en esta porción de la palabra el proceso que llevaba Apolos. Un hombre conoció la palabra primero, pero Dios también le permitió escuchar a Juan y conoció el bautismo de Juan, el del arrepentimiento, y ver cómo Dios lo llevaba en ese proceso, aunque no tenía una relación cercana al Mesías, pero conocía a través de la palabra y a través del testimonio de Juan que sí había un Salvador. Cuando este hombre llegó a este lugar, a Éfeso, empezó a predicar de lo que había recibido, de la enseñanza, de la palabra de esperanza, de esa palabra de salvación que él había escuchado, pero también estaba transmitiendo el sentimiento que había en él, el deseo de un cambio, el deseo de una renovación, el deseo que había dentro de él. Pero en este momento, cuando este hombre estaba predicando con denuedo, dice la palabra, que Apolo había recibido la enseñanza y que él estaba con un espíritu entusiasmado y con precisión hablando del Mesías profetizado del Antiguo Testamento. Pero cuando Priscila y Aquila lo escucharon, lo tomaron aparte cuando él terminó de dar la enseñanza. Priscila y Aquila lo escucharon y hablar con valentía, y lo tomaron aparte y le explicaron el camino de Dios con más precisión. Priscila y Aquila pudieron discernir de que este hombre iba en un proceso de crecimiento espiritual, que Dios lo estaba llevando y que era un hombre educado, que era un hombre que manejaba bien la oratoria, un hombre que tenía un vasto conocimiento de la palabra. Y Priscila y Aquila le dieron lo que ellos también habían recibido, la buena nueva de salvación, y le instruyeron a este hombre, Apolo, y le dieron a conocer lo que nosotros conocemos hoy en tiempo como el Evangelio completo. Él conocía una parte, pero le faltaba otra parte, y Priscila y Aquila se la dieron a conocer. Vemos que cuando Apolo llegó a este lugar, podemos ver que llegó en el propósito de Dios. Él de pronto no lo sabía, pero muchas veces tú y yo no sabemos qué hacer, pero si Dios te ha traído, si Dios te ha colocado, Dios te ha traído con propósito. Dios tiene un propósito contigo y está obrando. Aunque de pronto tú no lo puedas discernir, aunque de pronto tú no lo puedas ver, pero yo en esta porción, en esta historia, yo puedo ver cómo Dios tiene todo bajo control y está obrando. Porque mientras Pablo está haciendo una
campaña evangelística, llamémoslo así, está predicando el evangelio por otros lados. Mientras tanto, Apolo llega a ese lugar y conoce a Priscila y Aquila, y el Señor le revela un conocimiento más profundo a este hombre que estaba con un corazón arrepentido, que estaba con un corazón de un deseo de un cambio. Y yo sé que tú tienes un deseo de cambiar cada día, y que yo creo que el de repente de Dios está a tu favor, y yo creo que el tiempo de Dios está a tu favor, y yo creo que la vida tuya está en las manos de Dios, que mi vida y tu vida están en las manos de Dios, y que algo poderoso Dios está haciendo en nuestras vidas, aunque nosotros no lo podamos entender. Yo te animo para que podamos seguir confiando que Dios tiene el control de tu vida y de mi vida. Este hombre llegó. Lo importante, vemos también lo importante de conocer la palabra, de escudriñar la palabra, ser también enseñados en la Escritura, ser enseñados acerca de la vida de Jesús. Esto trajo a la vida de Apolos, trajo una convicción. Cuando este hombre se dedicó tiempo atrás a estudiar las Escrituras y a ser un hombre elocuente y a ser un hombre que a llegar a tener un vasto conocimiento de la palabra, esto nos debe de animar, esta vida de este hombre nos debe de animar a nosotros para escudriñar las Escrituras con fervor, porque este hombre escudriñó las Escrituras con fuerza, y esto despertó en él su espíritu. Esto despertó en él para hacer la obra que Dios tenía para él, y esto va a despertar en nosotros el propósito del reino para contigo y para conmigo. Y este hombre empezó a hacer la obra, empezó a enseñar, empezó a predicar acerca de ese Cristo, aunque no lo conocía bien, pero él estaba predicando lo que había en su espíritu, una convicción de que lo que la palabra dice es verdad, aunque él en el momento no lo conocía, aunque en el momento él lo único que deseaba en su corazón era conocerlo de verdad. Y yo te animo, iglesia, para que tú sigas escudriñando las Escrituras, porque las Escrituras son las que dan testimonio de Jesús. Por eso Apolos tenía ese fervor en su espíritu, por eso su espíritu se había levantado, aunque no conocía a Cristo, pero había escuchado el testimonio de Él a través de las Escrituras y a través de Juan el Bautista, porque él conocía el bautismo de Juan el Bautista. No conocía la gracia, no la había experimentado todavía, pero la estaba anhelando. Cuando lo tomaron Aquila y Priscila con un ojo clínico, esta pareja con visión de reino, vieron el proceso de que iba viviendo Apolo, y con exactitud les pusieron el camino de Dios, porque en ese tiempo a los creyentes les llamaban los del camino. Entonces les pusieron con exactitud el camino, el evangelio completo, dándole soporte a lo del Mesías. Y vamos nosotros a poder mirar en esta porción de la palabra quién soy yo en este momento. En este momento, ¿quién soy yo? ¿Cómo te puedes ver tú a través de esta historia? ¿Cómo te puedes identificar? ¿Cómo te sientes identificado en esta porción de la palabra, en esta historia y en el tiempo en el cual tú te encuentras? ¿Cómo te sientes identificado? ¿Por qué personaje? ¿Por Apolos? ¿Por Priscila? ¿Por Aquila? Tal vez
por las personas de Éfeso que estaban escuchando el mensaje? ¿Por quién tú te sientes identificado? Tal vez te puedas decir, yo me siento como Apolo, que estaba sumergido en un sentimiento, en un deseo de cambio, de arrepentimiento, porque eso es lo que había en su corazón. Aunque no conocía a Cristo tal como él lo quería conocer, porque él había escuchado, había escudriñado en el Antiguo Testamento de que había un Mesías, que ese era el Salvador, y conoció que él debía de cambiar, y él estaba sumergido en ese arrepentimiento, pero no conocía a Cristo como él deseaba conocerlo. Y tal vez tú te sientas identificado en este momento como Apolos, que este hombre que también dio de lo que recibió y sigue el proceso de conocer a Cristo. Y qué bueno que tú y yo podamos seguir en ese proceso de cada día conocer más de Cristo. O tal vez te sientas identificado con los que estaban siendo enseñados en Éfeso, que no conocían bien del Mesías, que no conocían del Cristo. No vives en ningún deseo de cambio, no conoces a Jesús. También podemos ver que a Apolos le faltaba algo, tenía un vasto conocimiento de la palabra, pero le faltaba algo a Apolos, ¿cierto? ¿Y qué me hace falta a mí? ¿Vivo el Evangelio completo o el Evangelio todavía no lo tengo completo en mi vida? No he permitido que ese conocimiento obre en todo mi ser. ¿Por cuál parte del proceso de Apolos te puedes sentir identificado? O tal vez seas como Aquila y Priscila, que ven lo bueno de los demás y le ayudan a su crecimiento espiritual. O tal vez ves en Apolo ese espíritu ferviente que continúa y que persevera. O tal vez no lo hay. O tal vez ninguna de las anteriores. No sé cómo tú te puedas ver identificado en esta historia de la palabra, pero para mí esto es un reto, iglesia, de ver cómo un hombre, a través del estudio de nada más del Antiguo Testamento, se despertó en él ese espíritu de escudriñar, de creer a ese Cristo que él no había tenido una relación personal todavía, pero que gracias a Dios y a su misericordia le dio ese conocimiento, ¿cierto? Le dio ese conocimiento. Entonces, podemos preguntarnos, ¿conozco bien las Escrituras? Sí, no, más o menos. ¿Y crees que es importante el conocimiento de las Escrituras? Otra pregunta que puede surgir en esta porción de la palabra es, ¿me estoy capacitando para enseñar a otros con fervor y diligencia acerca del Señor? ¿O no? ¿Sí o no? ¿Me estoy capacitando? ¿Si tengo un deseo? ¿En verdad he creído en ese Cristo que he escuchado? ¿Y ha despertado en mí un deseo por conocerle más? ¿O me he acostumbrado a una religión más? Y como por costumbre, oro, leo la palabra, pero dentro de mí sé que no hay convicción. Yo te pregunto, ¿tú tienes convicción de que eres salvo? ¿Tienes la convicción de que conoces a Cristo? ¿Tienes la convicción que amas al Señor? ¿Tienes la convicción que lo tienes en tu corazón? Son unas preguntas que de verdad nos llevan a nosotros a reflexionar, que nos lleva a interiorizar mi condición
¿Cómo estoy yo en este tiempo? Porque lo más importante es en este tiempo, lo que tú y yo estamos viviendo en este tiempo. Eso es lo más importante. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo nos encontramos ahora? ¿Y cómo nos podemos ver identificados en esta corta historia que estamos compartiendo de una palabra de poder que nos lleva, que lo podemos llevar a una aplicación espiritual, que podemos interiorizarnos a través de esta palabra y mirar cómo estoy yo como cristiano? ¿Cuál es mi condición? ¿Ayudo a otros en el proceso de aprendizaje y crecimiento? ¿O no ayudo? Tengo claro el Evangelio completo. Sé cuál es y lo puedo enseñar. Sé cuál es el Evangelio completo y lo puedo enseñar. Y esto se ha debatido por mucho tiempo. Y hemos mirado a través de la historia, en la parte del fervor pentecostal, que la gente se ha enfatizado, le ha dado demasiada importancia, y no digo que no lo es, porque es importante la parte de hablar en lenguas, pero le han dado como al todo el movimiento pentecostal, como si nada más se enfrascara en eso. Pero yo puedo ver a la luz de esta porción de la historia, de la palabra, de cómo necesitamos el Evangelio completo, cómo necesitamos 4 verdades fundamentales en nuestras vidas y conocerlas y experimentarlas, no solamente conocerlas por conocerlas, sino de verdad poder vivir este Evangelio completo en nuestras vidas, iglesia. Jesucristo salva. Apolos conoció al Salvador, conoció a Jesucristo, al ungido, al enviado por Dios, a que vino a rescatarnos de la condición en la que Él se encontraba, en la condición de que tú y yo nos encontrábamos, o que tal vez nos encontremos ahora en este momento. Jesucristo salva. Jesucristo sana. Jesucristo es el que sana nuestra dolencia. Jesucristo es el que se glorifica en tu espíritu, en tu alma y en tu cuerpo. Y esto es lo que yo quiero en esta tarde, poder transmitir a cada uno de ustedes, que podamos conocer el Evangelio completo, pero no solamente de que diga cuál es el primer punto, no, que haya en ti una convicción, que esa palabra se haga viva y sea parte de tu existir, de tu ser. Jesucristo, nuestro Salvador. Jesucristo, nuestro sanador. Él es el que nos sana, el que nos perdona todas nuestras dolencias. Jesucristo, no importa si estás pasando por una enfermedad física, espiritual, del alma, Jesucristo nos sana. Jesucristo pagó en la cruz del Calvario para darnos esa sanidad a ti y a mí. Y no importa por lo que estés viviendo, Dios quiere que tú le conozcas como ese Dios vivo y verdadero que envió a su Hijo a morir por ti y por mí, para salvarnos de la condenación, para salvarnos del dominio del pecado, para que tú y yo nos podamos levantar en Cristo Jesús y conocer a ese Cristo glorioso, a ese ungido, a ese Mesías, a ese Salvador que nos levanta y nos saca del muladar, ese Jesucristo que nos sana de todas las dolencias, de todos los achaques, de todas las heridas que tú y yo podamos estar viviendo. Jesucristo es el único que puede obrar, y Dios quiere que en este momento tú puedas conocer el poder de la gracia de Dios obrando en tu vida y en mi vida, porque lo necesitamos.
Necesitamos de esa manifestación del reino de Dios en tu vida y en mi vida. Una palabra viva, un Cristo vivo. Apolo tenía un vasto conocimiento de la palabra, pero no había conocido esa palabra viva. Pero esa palabra viva estaba haciendo su obra en la vida de este hombre. Y yo creo que esa palabra viva está haciendo un efecto en tu ser, está haciendo un efecto en tu espíritu, en tu alma, en tu cuerpo. Ese es el amor, la gracia del Padre para contigo y para conmigo. Jesucristo es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego, porque Apolo conocía el bautismo de Juan el Bautista, el del arrepentimiento, que lo necesitamos para aceptar, para seguir creciendo, para seguir cambiando cada día en esta vida, en esta instancia. Pero a Priscila y Aquila le dieron el evangelio completo. Le dijeron: Apolo, tú conoces la palabra. Apolo, tú has visto a la luz de la palabra ese Cristo, ese Mesías. Pero hoy, en este momento, yo vengo a presentarte ese Cristo vivo, ese Cristo que nos ha dejado su Espíritu, porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero Jesucristo bautiza con su Santo Espíritu y fuego. Aleluya. Ese Espíritu que consume toda humanidad, toda carnalidad, toda debilidad, todo aquello que no es de Él. Y Dios quiere que conozcamos y que vivamos y tengamos la experiencia del bautismo del Espíritu Santo y fuego, ese fervor pentecostal, aleluya, ese mover de Dios en nuestra vida a través de su palabra, a través del despertar en nosotros un deseo de cambio, de metanoia, un deseo de conocerle más. Pero también ese Jesucristo que subió en las nubes con poder, pero ese mismo Cristo que ellos vieron subir, lo van a ver descender, lo van a ver venir a la tierra lleno de gloria y majestad, porque Jesucristo vive, porque Jesucristo salva, Jesucristo sana, porque Jesucristo bautiza con su Espíritu, pero Jesucristo viene otra vez a reinar con su iglesia, y está la esperanza gloriosa que tú y yo también debemos de tener. Eso nos debe de animar para cada día seguir hacia adelante y decir: Señor, lo que yo estoy viviendo en este momento no lo quiero vivir, pero como tú le dijiste: Padre, si es preciso, aparta de mí esta copa. Pero tú tuviste que vivir un proceso, mi amado Cristo, para ser lleno, empoderado, para ser transformado, aleluya, para ser glorificado. Y yo creo que tú y yo estamos siendo procesados y que vamos a reinar con Cristo, iglesia. Y esto nos tiene que alentar, pero debe de haber una convicción en nosotros. Y pregunto: ¿crees que Jesucristo es tu Salvador? ¿Le has conocido a Jesucristo como tu Salvador? ¿Has tenido convicción dentro de ti de que tus pecados han sido perdonados? ¿Has tenido convicción dentro de ti que el Señor te ha perdonado todo lo que tú has hecho, todo lo que tú has obrado, lo que has hecho que no querías hacerlo y lo hiciste? ¿Cree que Jesucristo te ha salvado, te ha perdonado? Aunque conociendo su palabra has fallado, has errado del blanco y le has pedido perdón, ¿cree que Jesús te ha perdonado? ¿Cree que Jesús extiende su amor para contigo? ¿Le has conocido como ese Cristo misericordioso que te ama? A pesar de la condición como tú te encuentras, a pesar de la condición como tú estás, ¿crees que Jesucristo te sigue amando? ¿Cree que Jesucristo te dejó de amar? ¿O cree que Jesucristo te sigue amando? ¿O crees que Jesús dice: ya, no vale la pena, yo por qué morí por Él en la cruz? ¿Crees que Jesús te dice eso? ¿O crees de verdad y hay una convicción dentro de ti que te consume, que cree que Jesucristo te lavó con tu sangre preciosa? ¿Crees que Jesucristo
es el que te sana de toda tu dolencia, que Él es el que está contigo en el proceso, aunque te sientas solo, que Él está contigo en el proceso, que Él te sana, que Él te fortalece, que Él te levanta, porque no solamente es un conocimiento de la palabra como lo tuvo Apolo, de un conocimiento de letras, es un conocer vivo de esa palabra que se hizo carne y que está dentro de ti, dentro de mí, que trae convicción a nuestro espíritu, a nuestro corazón. ¿Crees que Jesucristo te está acompañando en el proceso que estás viviendo y que Jesucristo te está sanando, que Jesucristo te está fortaleciendo, que Jesucristo te ama y que a pesar de que muchos te hayan desechado, Él no te ha desechado? Porque por gracia hemos sido salvos. No fue gratis, no fue gratis. Yo reflexionaba y meditaba de la salvación que hemos recibido en Cristo Jesús. Y yo veía que la salvación no fue gratis, que la salvación fue de gracia. Tú y yo no tuvimos que pagar, pero Cristo tuvo que pagar. Y yo meditaba y me preguntaba, ¿en verdad hemos valorado el precio que Cristo tuvo que pagar por ti y por mí? Para salvarnos de la condición pecaminosa. Y yo le decía, Señor, ayúdanos para valorar ese sacrificio y que haya una convicción y que todos podamos tener esa convicción de que tú nos has salvado y de que tú nos estás sanando, de que tú nos estás acompañando y que podamos experimentar como esa iglesia de fervor pentecostés, de fervor pentecostal, un evangelio completo que Jesucristo salva, sana, pero que bautiza con su espíritu, porque Dios nos quiere empoderar con su espíritu, para que tú y yo tengamos convicción de que somos salvos, para que tú y yo podamos caminar en la voluntad de Dios, y que Jesucristo viene otra vez, que Jesucristo viene y que tú y yo vamos a reinar con Cristo. Y esto es una esperanza que debemos de tener convicción, pero si no tenemos convicción, y cuando tú lees a la iglesia del primer siglo, a los apóstoles, ellos tenían una convicción en ese tiempo de que Cristo iba a venir pronto, y esto los llevaba también a ellos a tener una convicción, a llevar una vida íntegra delante de Dios, por amor, no por temor, sino por amor. Oh, mi amado viene pronto, Cristo viene pronto por nosotros, y no por temor de que me voy a perder, de que me voy a ir para el infierno, no, sino por un amor de anhelar vivir en la presencia y en el reino de Dios. Y este amor lo llevaba a un fervor pentecostés, a un fervor pentecostal que hoy en día lo necesitamos, iglesia, de anhelar con amor la venida del amado que viene por su iglesia. Los bendigo, y esto fue lo que Priscila y Aquila le dieron a conocer a Apolo, el evangelio completo. Y este hombre se fue para Acaya y fue de gran bendición, con el conocimiento de la palabra que tenía, pero con el conocimiento de ese Cristo vivo que estaba fluyendo a través de su espíritu en su ser. Y qué bueno que tú y yo podamos permitir que su espíritu fluya dentro de nosotros, pero que tengamos la actitud que tuvo Apolo. Apolo tenía una actitud de arrepentimiento, Apolo tenía una actitud de conocer cada día más del conocimiento de ese Mesías. Había un espíritu fervoroso, despierto, apasionado, y que tú y yo podamos tener un espíritu despierto y apasionado.
Que nada nos haga mover, que nada nos haga menguar, que nada nos haga fluctuar, iglesia. Levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz y su resplandor con ella. Aleluya. Te bendigo y vamos a estar orando, dándole gracias a Dios por esta palabra que espero que haya hecho un efecto en cada uno de nosotros, porque necesitamos de esa palabra viva orando en tu vida y en mi vida. Cristo precioso, gracias. Gracias porque tú nos has permitido vivir en este tiempo de gracia, en este tiempo, Señor, de libertad. En este tiempo, Señor, que hemos conocido ese evangelio completo, pero queremos que no sea un conocimiento transmitido de hombre a hombre. Queremos que sea un conocimiento transmitido por tu Espíritu de Dios al hombre, aleluya. O sea, que haga el efecto esta palabra en cada corazón, en cada hogar, en cada vida, Señor. Y que tu iglesia y yo podamos estar como estaba Apolos, oh bendito, arrepentido, con un deseo de cambio, con un deseo de conocer más del Salvador, con un deseo de seguir hacia adelante, pero con un deseo de que la gente que está a nuestro alrededor sea impregnada y tenga el conocimiento que estamos teniendo, que hemos recibido, Señor. Padre, yo clamo, Señor, para que los amigos y la iglesia que nos escuchan, Señor, podamos estar alineados al proceso que tú nos estás llevando, así como estaba alineado Apolo, Señor. Apolo llegó a Éfeso, Señor, y cuando llegó, al ver lo que sucedió en la vida de este hombre, yo puedo discernir, Señor, que estaba en el propósito tuyo, que estaba ahí en ese mover tuyo, Señor, y que tu iglesia y nosotros podamos estar en el propósito, en el mover, en el obrar tuyo en nuestras vidas, Señor. Que no vayamos para otro lado, sino que sigamos hacia el proceso que tú estás teniendo para con nosotros, mi amado Salvador. Gracias por lo que tú haces, mi Dios. Gracias por lo que tú haces, mi amado Salvador eterno, Señor. Yo creo que tú nos estás llevando de gloria en gloria y que el conocimiento de tu palabra y de tu presencia, Señor, cada día más se va ampliando en nuestras vidas y que tú nos estás iluminando a través de tu Espíritu, Señor, y nos estás llevando a un fervor pentecostal, nos estás llevando a un despertar espiritual, nos estás llevando, Señor, y que lo que estemos viviendo no nos va a hacer menguar, sino nos va a hacer crecer en Cristo Jesús nuestro Señor. Padre, te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias, Cristo, Señor. Y yo creo que tú respaldas esta palabra en tu amor, en tu misericordia, y que algo poderoso pasa en nuestras vidas, Señor. Gracias por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia, Señor. Yo clamo, Señor, para que tu iglesia y los amigos que nos escuchan sean fortalecidos, que tu Espíritu siga obrando en nuestras vidas, Señor, y que lo que estemos viviendo, Señor, si es un problema de salud, un quebranto de salud, podamos recibir sanidad. Señor, yo declaro sanidad en el poder de tu palabra, en los corazones, en el alma, en el espíritu, en el cuerpo, porque Jesucristo salva, Jesucristo sana, y por tu llaga tú y yo hemos sido curados, Señor. Y yo declaro esta palabra con poder, porque esta palabra va con poder porque tú la obraste en la cruz del Calvario, y por esa obra, por ese obrar poderoso, aleluya, que fue que tú libertaste a la humanidad de la enfermedad, Señor. Y yo declaro que por tu llaga
Señor, toda enfermedad, toda persona es sanada, es curada, Señor. La enfermedad que tenga, Señor, yo declaro sanidad, Señor. Ahí nos unimos en fe creyendo a esa obra sanadora que tú hiciste, Señor. Yo declaro sanidad en el poder de tu palabra, en el poder, aleluya, de la obra salvífica tuya, mi amado Cristo. Yo declaro que tu sangre, aleluya, ha sido la que nos ha rociado, la que nos ha limpiado, y que por tu sangre preciosa tenemos salvación y sanidad, aleluya, Señor. Yo declaro sanidad en el espíritu, fortaleza en el alma, sanidad en el alma, sanidad en el cuerpo, Señor, para que tu iglesia pueda continuar hacia adelante, mi amado, para que tu iglesia pueda seguir mirándote a ti, porque tú moriste por nosotros. Gracias, Señor, porque tú vienes a reinar con tu iglesia. Gracias por tu amor y tu misericordia, Padre. En Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.